cultura y vida cotidiana en México. Antes de iniciar, me permito compartirles algunos anuncios en torno a la dinámica que llevaremos a cabo durante las próximas 2 horas. Primero, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y que las sesiones anteriores también las puede consultar en nuestra página de Facebook. Las preguntas se pueden hacer por el chat de Zoom o por mensaje para las personas que nos siguen en Facebook. Al final de las 2 pláticas abriremos el micrófono también para hacer las preguntas que sean necesarias. Es importante señalar que en caso de alguna intromisión en la reunión, esta será suspendida inmediatamente y les pedimos volver a ingresar con la misma liga de acceso. Para ingresar a la sala deberán poner su nombre completo, por favor, en su perfil, sin alias y sobrenombres. Para ingresar, bueno, los participantes que quieran o requieran una constancia de asistencia, favor de escribir su nombre completo e institución por el chat. Recuerden que habrá que cumplir con un 80% de asistencia a las sesiones del seminario durante el semestre. Finalmente, en caso de que suene la alarma sísmica, daremos unos minutos para verificar que todos se encuentren bien. Al encontrarnos la mayoría de nosotros en la Ciudad de México, las probabilidades son altas. Bueno, en esta sesión contaremos con la presentación de 2 conferencistas que dispondrán de 45 minutos cada uno. Y como les mencioné, al final se realizará una sesión de preguntas y respuestas a micrófono abierto. Le doy la palabra a la doctora Carolina Magaña, por favor. Gracias. Para mí es un gusto presentar a 2 grandes amigos en esta sesión. Empezamos con la doctora Marisabel Ramos Abascal. Marisabel es doctora en turismo por la Universidad Española Antonio de Nebrija, maestra en alta gestión de empresas turísticas por la Universidad Anáhuac y licenciada en Relaciones Públicas. Tiene un diplomado por la ENA en Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Ha colaborado en proyectos de difusión de la cultura gastronómica en México en varios países y es considerada experta en turismo gastronómica por la Organización Mundial de Turismo. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Anáhuac, Le Cordon Bleu. Sus líneas de investigación son turismo gastronómico, neurogastronomía y negocios gastronómicos. A continuación se presentan las páginas de ORCID, en donde pueden encontrar las publicaciones de la doctora Ramos Abascal. La doctora Ramos presentará la ponencia Los ritos de hospitalidad en el espacio gastronómico. Le damos la palabra a Marisa. Bienvenida. Muchísimas gracias y bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación. Es un seminario donde yo he aprendido mucho y el tener la posibilidad hoy de compartir de manera directa con ustedes me llena de alegría. Felicidades, Carolina Magaña, Alejandra Contreras y Elisa García por la iniciativa y larga vida al seminario, ¿no? Y además muy contenta también de compartir el espacio con el doctor Peralta, que somos colegas aquí en la Universidad de Anáhuac. Así que, bueno, para la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, hoy es día de fiesta. Efectivamente, voy a hablar sobre los ritos de hospitalidad en el espacio gastronómico. Tendría yo que aclarar que este tema fue mi tema de tesis doctoral, que presenté hace 6 años. Sin embargo, pues como ustedes saben, no se mueve mucho esto de los ritos, así que sigue vigente, aunque parece mentira, pero una investigación nunca termina, ¿no? La tienes que abandonar. No se termina porque siempre vas a encontrar elementos que le puedas seguir sumando, y ese es el caso específicamente de los ritos de hospitalidad en el espacio gastronómico, ¿no? Que presentamos el día de hoy en este seminario permanente de sociedad, cultura y vida cotidiana. Para empezar, vamos como a revisar los conceptos muy básicos y voy a ser muy general porque, pues bueno, al final también les voy a comentar algunos autores que ustedes pueden consultar y dejo también mis datos de contacto por si a alguien le interesa el tema. La hospitalidad, ¿no? ¿Qué es esto de hospitalidad? Pues bueno, a lo largo de la historia hemos visto muchas demostraciones de hospitalidad o de amabilidad con el extranjero. Tal vez hay algunos hitos en la historia, pero la verdad es que la hospitalidad como tal y la ley de hospitalidad se remonta a las más antiguas civilizaciones, tanto de Oriente como de Occidente, y hablan de una obligación, de un precepto religioso generalmente, en donde el anfitrión
tendría que estar obligado o es obligado a recibir al visitante por 3 días y 2 noches. Casi es una constante en todas las culturas. Y bueno, eso se traduce a la vida cotidiana en esto de que el muerto y el apestado a los 3 días, o sea, hay que moverlo, ¿no? No es casual estas formas de 3 días, o sea, 3 días y 2 noches en donde quien solicita o reclama el uso de la hospitalidad cuando está fuera de su lugar de origen y tiene que ser acogido, pues se limita a este tiempo. Y ahorita voy a ahondar un poquito más en esta práctica. Y vemos también algunas otras órdenes, por ejemplo, algunas otras acciones en donde algunas órdenes religiosas ponen en evidencia la importancia de brindar cobijo y sustento a quien se mueve, a quien viaja, ¿no? Por ejemplo, tenemos la orden de los hospitalarios allá en Malta, la Cruz de Malta, y vemos esta Cruz Roja aquí en el vestuario, que luego se va a traducir en nuestra Cruz Roja, que tiene ese origen. Y en Medio Oriente va a ser una luna verde, ¿no? Porque la cruz, la cruz roja, la de las ambulancias, es referencia a la cruz cristiana, y el rojo en Medio Oriente por lo menos es un color de luto, entonces estaría muy mal que fuera una ambulancia con un color de luto a recoger un enfermo, así que allá sería una luna verde. Y luego vemos más adelante también, por ejemplo, como la regla de San Benito, patrono de todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, y cómo se obligaba a suspender el ayuno si llegaba algún huésped a los recintos de estos monjes, e incluso se rompía el ayuno, se le tenía que servir y se le obligaba, o bueno, se le invitaba más bien, ni siquiera le tenían que decir, ya sabían todos los que eran parte de la comunidad que tenían que salir a lavar los pies de quien llegaba. Todas estas formas y costumbres que hoy se traducen, y lo vamos a hablar en la industria de la hospitalidad, también tienen sus referencias, no nada más en el mundo judeocristiano, sino también, por supuesto, en el greco-romano, ¿no? La palabra anfitrión es el nombre de un pobre hombre que se descuida y Zeus se disfraza de él y se lleva la noche de bodas con su recién casada, ¿no? O la palabra huésped, que podría representar muchas cosas, ¿no? La palabra huésped viene del latín hospes y significa, bueno, es la misma raíz que el hostis, su enemigo. Huésped es tanto para quien llega como para quien recibe, según la RAE. Es una palabra en donde también en la biología vemos cómo, por ejemplo, un parásito se vuelve huésped o es recibido por un organismo, y en esta simbiosis de beneficio mutuo se genera la palabra de hospitalidad. Aquí pongo una llave con un símbolo de una plataforma que todo el mundo conocemos, para ver más adelante si la hospitalidad tiene valor o se puede comprar y vender o no. Eso es en cuanto a la hospitalidad, que al ratito vamos a hablar un poquito más, pero sería como un acto de amor al prójimo, pero a ese prójimo o a ese semejante que no conocemos, porque darle cobijo y darle resguardo y darle alimento a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los vecinos, a los amigos, eso es fácil. Pero el verdadero amor al prójimo es cuando se le brinda esta cortesía a quien no conocemos, al distinto, al otro. Es en el reconocimiento de la otredad, la semejanza y la protección. Bueno, eso es en cuanto a hospitalidad, y el otro concepto que está en el título sería la gastronomía, como una dinámica biocultural. Definitivamente la gastronomía es una característica muy humana, no única de nosotros. Hay otros animales que se atreven a cocinar, así muy entre comillas, pero a modificar el alimento para volverlo mucho más sabroso, palatable. Y aquí pongo un jitomate y pongo como un mismo ingrediente, es decir, la parte bio, o sea,
qué ingredientes están disponibles en el entorno en donde se va a manifestar la gastronomía, es transformado culturalmente en diferentes cosas. Y casi con los mismos ingredientes podemos ver cómo se puede hacer una salsa picante, un espagueti, un gazpacho español, una salsa catsup inglesa o un Bloody Mary en cualquier bar, ¿no? Todos estos platos que se presentan aquí podrían ser como icónicos de las gastronomías mexicana, italiana, española, inglesa, o bueno, los bares pertenecen a todos, esos no tienen dueño, pero no hay, la única diferencia es cómo se han combinado y presentado los ingredientes. Así que dejamos muy en claro que tomamos lo que la naturaleza nos brinda y con la cultura, con las formas y métodos, técnicas que tenemos, vamos a transformarlo en algo que nos represente, incluso que se vuelva parte de nuestra identidad. Casi son los mismos ingredientes en todos estos platos. Entonces tendremos que recordar que la hospitalidad era un mandato divino, ya desde las religiones más antiguas, más atrás que los hebreos, por supuesto. Y es que los viajeros no eran muchos, la gente se movía por cuestiones religiosas, comerciales o de salud. Y generalmente nos referíamos a hombres jóvenes, hombres fuertes, que salían a hacer pues ya algunas rutas que iban a estar establecidas. Por ejemplo, rutas famosas, la ruta de la seda que conecta la India con Europa, o aquí en América estas rutas que van hacia el sur, hacia el Dorado, generalmente llevando cosas tan valiosas como que de ello dependiera la vida. Ejemplo, la sal, ¿no? Y estas palabras como salud, salario y demás que vienen de esto, gente que viajaba a veces de la costa para recoger la sal o de las minas terrestres de sal a lugares donde no había, porque pues sin sal no puede haber vida. Y hay un pacto no hablado, pero muy respetado desde la antigüedad, que es la paz del camino. Al viajero, a ese viajero, estamos hablando de hace 3,000, 4,000, 2,000 años, se le va a respetar, ya sea por comercio, por cuestiones religiosas o de salud, se le respeta y podría atravesar un campo de guerra y no ser tocado, porque el derecho que tenía de ir y llevar, no nada más las mercancías o las ideas, sino también las noticias, ir y venir en un mundo en donde, pues a diferencia del que vivimos en la actualidad, las noticias no eran tan prontas, ¿no? Entonces se dependían mucho de estos viajeros. Y por supuesto, estaba a la necesidad de recibir la hospitalidad para poder sobrevivir, porque imagínense en el desierto, en la Ruta de la Seda o en la selva, atravesando el Amazonas, si no es recibido y alimentado, pues ¿cómo podría viajar meses con los sustentos para alimentarse o cómo pernoctar con las amenazas de las fieras y ladrones? Entonces, era un mandato divino, reclamable. Uno puede reclamar la hospitalidad y por eso cuando en las posadas vemos esta imagen o cantamos las letanías de José y María que van pidiendo posada, no era algo muy extraordinario, o sea, así funcionaba. Yo voy, pido posada y tú me das posada. Ah, ojo, te dan posada, pero tú tienes que corresponder. ¿Y con qué se corresponde? Con trabajo. Tú ayudas en las faenas del campo, de la casa, del oficio que sea, para poder ganarte ese pan, pero pareciera un trabajo voluntario de agradecimiento, de correspondencia. Bueno, en la Ruta de la Seda, por ejemplo, este baile de los 7 velos era una forma en que las caravanas que llevaban las especias y otras cosas por todo el Medio Oriente
ponían a la hija más chica y la que tuviera mejor ritmo, me imagino, a bailar la danza de los 7 velos como un regalo a sus anfitriones, ¿no? Además de las noticias y por supuesto también se dejaba algún bien, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el bien no era exigible, tú podías pedir hospedaje de manera gratuita. Y compartir el pan, a mí las etimologías me encantan porque te cuentan historias que a veces ahí están, ¿no? En la palabra, ¿no? Compañía, hacerte compañía es compartir el pan. Entonces, sí, el viajero es acompañado cuando con él se comparte el pan y usado el pan como una palabra genérica para hablar del sustento del alimento. Y sería como lo más básico, ¿no? Nadie se le niega un vaso de agua, te comparto un pan, acá diríamos te comparto un taco, pero si la visita va a ser un poco más extensa, se va a compartir ya una bebida más seria que el agua, pues podría ser el vino, a lo mejor entre los beduinos un té o en los árabes un café, acá por supuesto un tepache, un pulque. Y hay que tener mucho cuidado porque compartir una bebida alcohólica representaba también o sería una forma de ayudar a soltar la lengua y entender ese forastero, ese otro, qué intenciones tiene. Porque al fin de cuentas yo lo voy a dejar entrar a casa y lo voy a recibir como uno de los nuestros. Y ojo, se recibía y se tenía la protección de quien recibía. Entonces, por eso esa frase de in vino veritas, porque pues generalmente cuando bebes mucho vino empiezas a decir la verdad, o como dicen por ahí, ¿no? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Eso es inevitable. El vino te vuelve un poquito más comunicativo, pero hay un remedio, los romanos lo conocían bien, que es, y que se usa como sinónimo de confidencialidad, el subrosa, ¿no? Cómo guardar un secreto que ha salido a la luz al calor del vino, pues bueno, es comentarlo abajo de las rosas. Y por eso los rosetones de los techos, en donde generalmente, si nos fijamos, hay la figura de la rosa, y significa que todo lo que se diga abajo de la rosa, subrosa, tendrá que permanecer confidencial. Obvio, esto no está garantizado. Ustedes beban, volteen al techo, vean si hay un rosetón, pero no se confíen porque pudiera ser que no se guarde el secreto, ¿no? Y luego, ¿cómo se generan los ritos alrededor de la hospitalidad? En la investigación que yo hice, me fui a revisar muchísimos documentos de religiones antiguas y escritos de la Edad Media y demás, y te das cuenta que, bueno, hay un hito o un fenómeno, en este caso el viaje de algo extraordinario. A ver, la gente hasta mediados del siglo XIX nacía y moría en el mismo lugar. Y el promedio de viaje para quien se aventurara a salir de viaje en su vida, estoy hablando de mediados del siglo XIX en Europa y mucho más reciente en otros lugares, era un viaje equivalente de ida y vuelta a Cuernavaca. Entonces se quedaba ya como un mes y medio, pero viajar no era fácil. Entonces está el hito o el fenómeno del viaje, luego el mito, que podría ser este mandato divino. Tú tienes que recibir al viajero y alimentarle, porque tú no sabes si ese que toca la puerta es Dios disfrazado de un forastero. Y como se ha advertido en muchas religiones que puede pasar que te pongan esa prueba, entonces tú no te puedes rehusar a cerrar la puerta a quien toca y pide asilo. Y luego ya vienen los mitemas y los memes. El mitema va a ser inmutable y el meme va a ser mutable. Estas formas que se van transformando del mito y se van convirtiendo en rituales, y al final se convierten en la vida cotidiana, en las maneras, las formas, los modales, las maneras de mesa, en este caso que hablamos de hospitalidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos comportemos de una manera aceptable para el otro, podremos convivir. Y de esta manera, por ejemplo, sabemos que
pues nadie se come la última tortilla en el tortillero, ¿no? Y cuando queda solo una, es momento de levantar e ir por más tortillas. O también, o que bueno, que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? En esta ley de hospitalidad, que como esas hay muchísimas frases en diferentes idiomas para avisar de que, bueno, pues circulando, porque sí, yo te doy cobija y te doy comida, pero no te puedo mantener más de 3 días. Y aquí abajo pongo algunos, a ver, esta pirámide, unos autores la acomodarán de una forma, otros de otra, pero ahí abajo encuentran algunos autores que han hablado de esto de la hospitalidad. Y cabe señalar que se da el estudio de la hospitalidad muy a partir de que los antropólogos como Levi Strauss, como Malinowski, todos estos empiezan a viajar para investigar cómo vive el otro. Y entonces se dan cuenta que es necesario entender qué es la hospitalidad para el otro. Y sobre todo, el concepto de otro, ¿no? Porque si tú no sales de donde vives, pues nunca vas a ser el extranjero. Entonces, he encontrado yo que los ritos de hospitalidad son estos. Estos están específicamente descritos en el espacio gastronómico y son impulsos de hospitalidad afines a muchas culturas, tanto de Oriente como de Occidente, y voy a poner 2 ejemplos más adelante. Hay una etapa previa a la visita, ¿no? Que va a ser la invitación, y que en la vida cotidiana es esta invitación que te llega, por ejemplo, cuando va a haber una boda y que te dicen, avises si va a ir y te dan el mapa para que no tengas problemas de llegar y te dicen también dónde puedes ir a comprar el regalo y de una vez qué quieren los novios, ¿no? La víspera del anfitrión es cuando se limpia la casa, se prepara la comida, la mesa y luego va a llegar la identificación. Si voy y soy fulanito de tal, a lo mejor llega alguien y toca la puerta, no ha recibido una invitación más que tal vez como en la Edad Media, que iban los caminantes, los viajeros y cómo sabían dónde podían pernoctar, qué congregación sí los recibiría, pues porque el camino estaba lleno de cipreses. Entonces yo si voy caminando y veo un edificio con cipreses, sé que ahí pueden brindarme hospedaje. Entonces ya llego y me identifico. Esto va a ser en el umbral de la puerta. Me identifico, me saludo y entrego un tributo. Por lo general se va a entregar algo. Nosotros no llegamos a una cena de amigos en la vida cotidiana con las manos vacías. Llegamos con un vino. Bueno, nosotros, porque me platicaban una alumna china que tenía que ellos llegaban con 2 litros de leche, porque en China no se consume leche y entonces era una forma de decir que quien te estaba invitando era una persona de mundo que podía apreciar la leche. Y también me decía que la leche se quedaba ahí hasta que se volvía agria porque nadie se la toma, ¿no? Entonces se entrega el tributo, pueden ser unas flores, puede ser cualquier cosa, pero incluso puede ser una noticia, puede ser un consejo, puede ser una habilidad, o sea, algo no tangible también, porque el viajero de aquel entonces pues no traía nada en las manos, ¿no? Todo con lo que viajara iba a ser una carga. Después la acogida, ¿no? Este resguardo que se hace dentro del recinto pasa ya del umbral al interior de la vivienda y ahí se le da la bienvenida y se le va a hacer un ofrecimiento primo, que generalmente va a ser un vaso de agua o algo ligero, y luego un ofrecimiento secundario que probablemente sea ya un alimento más sólido, o el vino que habíamos hablado antes. Aquí también nosotros podemos ver en la vida cotidiana cómo hay gente que recibimos en la puerta, gente que recibimos en la sala, gente que recibimos en la cocina y gente que cuando llega a tu casa entra y abre el refrigerador. El nivel de confianza está dado por la hospitalidad que se ha brindado anteriormente a ese visitante. La despedida también va a tener muchos rasgos coincidentes entre culturas de Oriente, Occidente y, por supuesto, no lo he mencionado, pero también culturas mesoamericanas. La despedida se entrega un viático. Nuestro itacate se va a entregar. Y tú no te vas si no te llevas tu topper,
porque la fiesta tiene que continuar. Además, el viaje antes era largo, hoy se ha vuelto más corto, dependiendo del tráfico, pero se le da algo para que pueda seguir saboreando aquel momento ya en su casa. Y el nivel de confianza se mide por la calidad del topper, ¿no? Si te lo dan en un vasito de yogur o una de crema, pues es que no. O en una Ziploc, o si te dan el topper con la tapa que corresponde y demás. Pero tú adquieres una responsabilidad con ese viático, porque tú lo tendrás que regresar con otra cosa. Y así se van entretejiendo redes de reciprocidad que van construyendo un tejido social y donde se va apartando el otro y se va a convertir en el semejante próximo, ¿no? Deja de ser extraño para convertirse en un amigo. La despedida, por supuesto, se encamina, o sea, esto de te encamino, te llevo a la estación de metro, te acompaño al coche, esto también es parte de esos rituales. Y la post-despedida, un último mensaje en donde se agradece por ambas partes el haber convivido en ese espacio. Y para mí fue una sorpresa ver que esto se daba en el mundo hebreo, se daba en China, pero en Europa, claro, como una consecuencia de judio-cristianos, grecorromanos y pues luego Europa, pero cuando yo estudio esto me voy a una comunidad un poco aislada que está en la Sierra Norte de Puebla y me doy cuenta que aparecen estos mismos como impulsos de hospitalidad. Y son comunidades que para hacer la investigación tuve que llevar un intérprete que no se han movido y que tienen muy poca influencia del mundo occidental, de la cultura occidental como la conocemos acá, ¿no? Claro, ellos también están en el occidente, por supuesto. En estos ritos de hospitalidad me he atrevido aquí a poner algunos como hitos o de estos mitos de donde salen, o donde se nutre toda pues toda esta cascada que al final se convierte en maneras de mesa, ¿no? La etapa previa, y lo que ven ustedes aquí es una tésera. La tésera se usaba mucho en el mundo del Imperio Romano es una pieza que embona, en este caso son las manos, pero podría ser un puerquito partido a la mitad o cualquier otra cosa con una inscripción. Y dos familias en dos ciudades distintas, cada una tendría una pieza. Y entonces la persona que podría viajar a lo mejor, no sé, de lo que hoy es Libia a lo que hoy es Italia, presentaba esa pieza en la casa de la familia que tenía otra pieza, las juntaban y si era correcta, esa persona adquiría en ese momento la protección del señor de la casa y los derechos de ciudadano romano y viceversa, un contrato de hospitalidad muy, muy antiguo, pero que definitivamente pues, tenía sus orígenes en otras culturas de Medio Oriente, ¿no? En la egipcia, en la persa, sobre todo. Y ahí está, por ejemplo, en Mateo 22:3, que sale el Señor a avisar que se casa su hijo y invita a todos porque la mesa está puesta. Invitar a tus amigos, a tus conocidos está muy bien, pero la verdadera hospitalidad es invitar a aquel que no es tu conocido, ¿no? Abrir tu mesa, tu casa, para que coman y servir tú, porque el anfitrión sirve. El privilegio de servir, ¿no? En la profesión que nosotros tenemos acá en la Facultad de Turismo y Gastronomía, entender que servir es un privilegio, ¿no? Y luego la acogida. Cuando te reciben y te protegen, te van a dar resguardo, te van a dar alimento. Me permití tomar de la Odisea cuando Ulises ofrece vino al cíclope y ahí dice la Odisea, ¿no? El cíclope defrauda la ley de hospitalidad y se emborracha. Y bueno, ya todos saben lo que pasa, ¿no? Por eso, aunque vean el rosetón arriba, no beban de más, consumo responsable. Y la despedida, que es muy, muy significativo, por ejemplo, cómo se llama a esta última comunión que se hace cuando el enfermo ya está próximo a morir y se le entrega el viático.
en la Enciclopedia Católica nos dice que es ese último alimento para que su alma llegue con bien al encuentro del Señor, ¿no? También es el viático el que le dan al godín, que avisa que va a salir y que necesita tener los gastos para el taxi, la comida y el hospedaje, ¿no? Y ese viático, que nosotros conocemos como itacate, va a ser tal vez la última forma de comensalidad que tiene este rito. Ahora quiero platicar dos casos. El caso náhuatl en la Sierra Norte de Puebla con un grupo, Tosepan-Titatanás, que es un grupo que son 65,000 campesinos, están en toda la Sierra Norte de Puebla. Y el caso es, ellos por supuesto, ¿no? Cuando tú vas a la Sierra Norte de Puebla, tienes que caminar muchísimo para ir de un lugar a otro. No hay carreteras, en algunos lugares sí, pero otras no. Y esta chica que está aquí, la de gris, dice que una vez viene con su hermana y su cuñado a la Ciudad de México y en el metro se pierde y se sienta y entonces ella reclama su derecho a la hospitalidad en el metro, creo que era La Raza o algo así, y entonces me cuenta ella que observa quién pasa por ahí y ve a una señora y le dice, señora, estoy perdida, no tengo dónde pasar la noche y quisiera ver si me puede ayudar. Sorprendentemente, siglo XXI, Ciudad de México, la señora le dice sí y se la lleva a su casa y palabras textuales dice, ella desbarranca al hijo de la cama, un niño pequeño, y le ofrece la cama, le ofrece comida y la acompaña al metro al día siguiente para que vea ahí a la hermana y al cuñado desesperados buscándola, ¿no? Entonces, esta ley divina de la hospitalidad que parece estar en nuestro ADN como una necesidad real del ser humano de pertenecer a una tribu y de sentirse protegido por un contexto global, es un derecho que sigue siendo exigible. Lo que pasa es que no lo ejercemos, ¿no? A mí me fue sumamente revelador, porque acá en la Sierra Norte, pues cuando llueve mucho, me decían, tocan la puerta y se abre la puerta y le dicen, ¿tú quién eres? Pues soy de tal pueblo y conozco a tal. Y ahí en el umbral de la puerta se hace esta identificación para ver quién es y si pasan las pruebas, bueno, al final, la verdad, para ser sincera, me dijeron, pase o no la prueba, la persona que está pidiendo la hospitalidad tiene que ser recibida. ¿Por qué? Porque está lloviendo, porque está cansado y porque está pidiendo. Y tu casa no es tu casa, es el lugar que habitas, pero también le pertenece ese techo a quien va pasando y necesita un techo, porque ese techo te lo ha dado, en este caso, pues Dios, ¿no? O la madre naturaleza, o la Pachamama, o alguien te lo dio a ti y estás obligado a compartirlo con quien lo necesite. Cuando yo hice la investigación, coincidieron muchos puntos con estos de Oriente y de lejano y del Medio Oriente, ¿no? Y de Europa. Pero había algo que, y sí, lo confieso, o sea, novata al fin, que yo llegaba y siempre decía, ¿por qué ponen llevábamos un camarógrafo, un traductor y demás para poder documentar todo? Y siempre me encontraba una silla en la puerta. Y yo decía, pero ¿por qué hasta? Porque así, siempre llegaba yo y movía la silla discretamente para entrar. Hasta que me di cuenta que en el mundo náhuatl la silla también tiene un significado de hospitalidad. Es y ahorita que se los diga van a ver cómo si lo reconocemos, siéntate. Entras y lo primero que te dicen es siéntate. Porque es la sierra y es ruda, ¿no? Entonces, la posibilidad de ofrecerte descanso es el equivalente a el patriarca Abraham cuando tenía su tienda abierta a los 4 vientos para que llegaran, ya fueran los nómadas o los viajeros, y le lavaban los pies para que tuviera descanso y que pudiera pisar la alfombra. Igual nosotros, siéntate, que está tan en nuestra vida cotidiana, tiene un sentido
muy, muy práctico, claro, porque antes no viajábamos sentados en coche o en autobús o en metro, sino que caminábamos. Y en otros países, este es un pan que se ofrece en Rusia cuando tú llegas a una casa, sobre todo en el ámbito rural, sacan toda su sal. Claro, Rusia es un territorio muy, muy grande y la costa queda lejos, ¿no? Y aunque hay minas de sal terrestres, se le ofrece toda la sal al viajero. Y generalmente se presenta así en un pan con la sal en medio. Tú tienes que tomar un poco de sal con la pizca de las manos y tomarla para probar. Me tocó viajar a Rusia y son economías a veces que no están como muy metidas en el rollo de la tarjeta de crédito y demás. Entonces yo llego ya tarde a un hotel y llego con mi tarjeta de crédito, ¿no? Toda poderosa. Y me dice, no, nosotros aceptamos solo efectivo. Claro, esto me lo dicen en ruso y mi ruso es absolutamente cero. Yo no entendía hasta que, bueno, con una aplicación le digo que, pues, ¿qué voy a hacer? Yo estaba muy angustiada porque dónde iba a pasar la noche. Y me contestan algo que jamás me va a olvidar. Dice, no, tú en este momento entras a la habitación y duermes, porque es ley de hospitalidad, así me lo dijo. Y mañana vemos. Al día siguiente vimos, me acompañaron al cajero automático para que con mi tarjeta de crédito sacara el dinero y pagara lo que tenía que pagar. Pero no sin antes hacer algo que me sorprendió. Rusia era la primera vez que recibía a un extranjero en ese hotel, en San Petersburgo. Y me presentaron con todos los de la calle. Me presentaron, les dijeron mi nombre, de dónde venía y cuántos días iba a estar. Y entonces yo cada vez que entraba y salía de la calle, me saludaban por nombre las personas que tenían un negocio de café o vendían fruta o a mí me pareció eso tan humano y tan lejano de lo que nosotros entendemos hoy en día en la cotidianidad como hospitalidad, que de verdad lo guardo en mi corazón. Al final me hicieron una pequeña fiesta con té, me dieron unos regalos y pagaron un poco más al taxi para que me diera una vuelta por alguna parte de la ciudad que yo no conocía. Y me repitieron muchas veces que era la primera vez que recibían a una turista extranjera. Y entonces la pregunta es, en la actual industria de la hospitalidad, donde te contestan el teléfono, ¿qué tal? Buenas tardes, para nosotros es un placer atenderle en el Hotel XY y estamos a sus órdenes. ¿Qué tanto imprimimos de esa ley divina de cuidar del extranjero? En un mundo lleno de xenofobia, ¿no? Porque siempre nos va a causar un poco de temor ver a alguien que no se ve como nosotros. Dice la neurociencia, que está en nuestro ADN, desconfiar del que no se parece a nosotros, el que es de otro color, de otro sabor o habla distinto, me da desconfianza, ¿no? Es más, con que se vista y peine diferente, ya me da desconfianza. Entonces, la industria de la hospitalidad, ¿qué tendría que aprender y entender de los ritos de hospitalidad? Eso que nos hace crecer como comunidad en la aldea global o como le queramos llamar, en un mundo en donde el turismo se vuelve una fuerza económica enorme. ¿Qué tanto se atiende al otro, al que no conozco, con verdadera vocación? ¿Y qué tanto, y voy a decir con todas sus letras, por beneficio económico? ¿No sería acaso, además del beneficio económico, por supuesto, una gran virtud de entender que en el otro está la posibilidad de yo crecer y entender mi diferencia? Es algo que se queda ahí en el tintero para revisar más adelante, ¿no? ¿Qué se entiende por la industria de hospitalidad? Y si realmente es una industria de hospitalidad o es una industria turística, sin demeritar el turismo, ¿no? Que es, digo, aquí si hago una encuesta rápida de quién le gusta viajar, todos van a levantar la mano. Ya estamos contando los días para la Semana Santa. O sea, empieza ahora, ¿no?
y de verdad hacer una reflexión sobre cómo recibimos al otro. También en un mundo donde hay muchos migrantes por necesidad, y que a veces no nos tocan a la puerta porque se dan por vencidos sabiendo que no le... A ver, estamos en la Ciudad de México, también todo con su precaución, pero no tenemos un compromiso con aquel que va de paso, con aquel que no tiene techo, con aquel que no tiene sustento. Por tanto, la conclusión de mi tesis se reduce a una sola frase. La hospitalidad, para que sea verdadera, tendría que ser gratuita. No se puede vender, no se puede comprar, porque estás hablando de un acto de amor hacia el otro. Entonces, la hospital verdadera tendría que ser gratuita. Yo les doy las gracias. Aquí dejo mi correo electrónico y quedo, por supuesto, a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos un poquito más adelante. Y pues le cedo la palabra a mi compañero el doctor Peralta. Alberto, dejo de compartir para que entres. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Marisa. La verdad es que una excelente exposición. Me vienen a la mente un montón de preguntas, pero me aguanto, me aguanto. Bien, gracias. Pues ahora tengo el gusto de presentar al doctor Alberto Peralta de Legarreta. Es investigador nacional, SNI nivel 1, profesor de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México, donde liderea la línea general de aplicación del conocimiento en turismo cultural y gastronómico. Colabora como conferencista y articulista en diferentes publicaciones. Es autor del libro de Cocina María de la Lys Tissier, 1823, publicado por la Universidad Anáhuac. La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México, Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica, siglo XXI Editores y Universidad Anáhuac, México. Les recomiendo este libro, por cierto. El Chilangonario, 2012, otras adquisiciones. ¿Y a quién no le gusta el chile? En 2017. Y por último, Chile para Todos en 2014, publicado por Algarabia. Aquí les presentamos el ORCID, la página de ORCID del doctor Peralta, y quien hoy nos presenta la ponencia sobre la mesa del siglo XIX, montajes y estéticas. Le damos la palabra al doctor Peralta. Muchísimas gracias. Adelante. Carolina, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación, sobre todo a este seminario. Gracias, Marisa, también por tus palabras y por todo lo que nos compartiste. Y bueno, también agradecer a las fundadoras y a los miembros del seminario, Carolina, Alejandra, Elisa. Muchas gracias por dejarme participar con ustedes y bueno, estar aquí un rato compartiendo con todos los presentes y ojalá que haya más gente también por ahí en el Facebook. Pues un tema que, al igual que Marisa, pues es uno de los temas de investigación que traemos en la facultad. Yo me he dedicado, sobre todo a partir de la pandemia, pues muchos de nosotros totalmente encerrados, pues nos pusimos a comprar cosas. No sé si a ustedes les pasó, pero yo compré muchas cosas. Sobre todo compré cosas usadas en Mercado Libre, ¿no? Y en Mercado Libre apareció un día, en una búsqueda totalmente sin querer, un recetario del siglo XIX que estaba alguien vendiendo al mejor postor por una cantidad bastante ridícula. Entonces, pues lo compré. Y ese libro resultó ser pues un recetario desconocido, bueno, todavía inédito, que es el libro de cocina para el uso y asiento de Doña María de la Luz Tissier, fechado en 1823, que es en parte del que vamos a estar hablando aquí, para ilustrar un poco los usos de las mesas y la estética de ese siglo XIX. Entonces, bueno, pues ya después, trabajando sobre ese, empezaron a aparecer más documentos y apareció también otro que también les voy a presentar brevemente, que es un libro de cocina, también recopilado por, dice, un glotón en la Ciudad de México con G en el año de 1824. Seleccioné estas dos fuentes porque son muy contemporáneas y porque nos muestran el momento en que la Nueva España estaba dejando de ser estaba dejando de ser eso para convertirse en México. Y pues es el momento más probablemente formativo de lo que después llamaríamos la cocina popular o mexicana. Y ahí hay muchos detalles de
las mesas, de lo que uno hacía en la mesa y cómo se servía un poquito diferente a como lo tenemos hoy, que hoy pues me parece que los tiempos están muy marcados, así como de aperitivo, entrada, plato fuerte y salida, postre. Y aquí había muchísimos servicios, hasta 10 servicios en los banquetes. Entonces yo quiero compartirles hoy acerca de lo que pasaba en esas mesas del siglo XIX, sobre todo al inicio de la tercera década, justamente 3 años después de que pues llegó la independencia de México y aparecimos como país, aunque la verdad es que no teníamos ni idea de qué era ser mexicano en aquel momento. Éramos novohispanos que nos habían sacado de la jugada y no nos habían dicho bien qué era ser México, pero vamos a ver que hay muchos rasgos, sobre todo que seguimos compartiendo hoy porque la mesa es un lugar emocionante, ¿no? Es un lugar lleno de amor, lleno de compartición. En ese lugar se democratiza todo y pues tiene reglas claras que ya nos platicaron un poquito antes, pues le llamamos comensalidad. Cada quien tiene sus propias reglas, pero en general el ser humano valora muchísimo el acto de comer porque es un momento acordado en el que con razón y emoción nosotros compartimos los alimentos sobre algo así llamado mesa, que no es forzosamente el mueble de 4 patas generalmente que tenemos, sino el lugar donde hacemos una convivencia acordada y con reglas alrededor de los alimentos. Entonces, me va a permitir compartirles la pantalla, una presentación que les hice eh, y bueno, comenzar a hablar acerca de nuestro tema. Eh, Me pediste, más bien me sugeriste, Carolina, que habláramos acerca de este asunto de los montajes y las estéticas, porque creo que el asunto del comer y de la mesa, como suele suceder con las cosas cotidianas, normalmente no aparecen como tal en las fuentes, es decir, no se nos dice así tácitamente, la mesa del siglo XIX era así y así y así, y tenía estas reglas tal cual. Muchas veces hay que acudir, pues, a fuentes como las que vamos a ver, que son los recetarios, y en algunos casos hasta la literatura, como veremos de Guillermo Prieto, Paino, que con sus novelas que tienen algo de costumbrista, pues nos muestran pues, cosas que pasaban allí y que pues nadie retrató o nadie bajó al papel porque precisamente eran detalles muy cotidianos que a nadie parecía darle importancia porque era lo que había que hacer. Entonces yo quiero compartirles algunas cosas que aparecieron en estos recetarios y que algunas son muy curiosas y espero que les guste, ¿no? De entrada, pues, hacer notar que nosotros, como anfitriones, tenemos una obligación y es portarnos bien con aquel que se va a sentar en nuestra mesa. Entonces, en el diccionario de cocina o nuevo cocinero mexicano de 1845, aparece esto en la sección del servicio. Se puede comparar al que da un banquete sin saber trinchar ni servir las viandas al dueño de una hermosa biblioteca que no supiese leer. Tan vergonzoso es lo uno como lo otro. Esto quiere decir que el servicio, pues, era para halagar a las otras personas, pero también para pasarla bien y para darle lucimiento a los alimentos. Y una cosa que sí quisiera comentar es que cuando hablamos de recetarios, normalmente hablamos de las clases altas, de las clases que pues, les iba bien. Normalmente no contamos con recetas escritas de la gente de las clases populares o de los pobres, como les podemos perfectamente llamar porque los pobres seguramente eran analfabetas y en muchos casos pues no tenían tiempo más que para subsistir, sobre todo en aquel siglo XIX donde el clasismo era tan marcado y pues las clases pobres no nos dejaron recetas de aquello que había en sus mesas. Sin embargo, pues tenemos algunas ideas precisamente gracias a la literatura y a la persistencia de muchos de estos elementos en en nuestra vida cotidiana actual, porque pues como sea, seguimos comiendo en las calles, seguimos usando un lenguaje parecido, los alimentos han cambiado un poco, pero en esencia pues se parecen a los del siglo XIX, aunque tenemos cosas más nuevas que no es el momento de contarlo, pero bueno, no había tacos, todavía no había tortas, todo esto que hoy puebla las calles, pues vendría después, pero la esencia de comer en la calle pues nos conforma una mesa, que es la mesa
del menesteroso, de aquel necesitado, ¿no? Del que tiene que comer en la calle o debe comer en la calle. Entonces, vamos a hablar mayormente de las clases altas, que son de las que tenemos documentos, pero que esto no sea demasiado clasista, pero bueno, el tema de la cocina callejera da para otra sesión en otra ocasión. Entonces, bueno, pues hay que dar un buen servicio y hay que sobre todo saber trinchar y servir las viandas. Entonces, de eso vamos a estar hablando por aquí. Entonces, tenemos que empezar con los tipos de mesa que uno podía encontrar en el siglo XIX. Y la primera que está a la izquierda, pues, es la del banquete. El banquete es de donde conocemos las reglas. Lo sabemos, ahorita les voy a mostrar incluso algunos diagramas y algunos pormenores de cómo se servían aquellas mesas. Muy fastuosas, muy elegantes, muy cambiantes, dinámicas y sobre todo muy abundantes. De eso tenemos mucha información. No tenemos tanta información de la cocina de en medio, de la cocina doméstica, es decir, de la doméstica que se parece un poco a la nuestra, pues tenemos que leer en las novelas un poquito qué era el sentarse allí a echar el desayuno, que si el huevito, que si el café, los desayunos célebres de Guillermo Prieto, al pormenor ahí nos dan un montón de datos, pero bueno, eso es lo que pasaba al interior de las casas, y si tenemos información es porque también lo que podemos tener es de las familias ricas y potentadas. Y también tenemos la mesa callejera, que como pueden ustedes ver es la única de las imágenes que no tiene realmente una mesa, un mueble. El mobiliario no hace la mesa, sino lo que sucede en el lugar donde se consumen y se comparten los alimentos. Entonces, ahí, en este caso, tampoco lo vamos a tocar, pero la mesa callejera era la del puestucho, era la de la olla crepitante de manteca, era donde estaban esos pobres miserables pringosos de los agachados. Ahí tienen a un par de ellos en una fotografía temprana del siglo XX, que bueno, es concordante con la literatura de Prieto y de Paino y algunos otros que por ahí nos dan datos de cómo eran estas mesas callejeras. Entonces nos vamos a enfocar mayormente en el banquete y en la parte un poco de la cocina doméstica, porque también es de donde provienen los recetarios. Hay dos tipos de recetarios. Unos son los manuscritos que pasan de mano en mano o de boca en boca, digamos, en las familias, que rara vez ven la imprenta, y otros más que tuvieron la suerte de verla a partir de 1828, que usualmente se nos dice que eh, la literatura gastronómica de este país con la palabra mexicano en la portada empieza en 1831, pero pues les tenemos buenas noticias porque acabamos de encontrar un documento de 1828 que rompe la regla. Así es que ya lo estaremos publicando también. Espero que en una versión facsimilar para antecedente del de 1831. Pero esos ya digamos que son como más de tipo oficial, un editor que se ocupó de hacer compilaciones y de presentarnos pues una visión muy propia de la gastronomía mexicana, o más bien de lo que se consumía en México en el siglo XIX, o más bien lo que un cocinero del siglo XIX en México debía saber para estar a la moda de las cocinas españolas, italianas, inglesas, alemanas y norteamericanas, ¿no? Y con el sabor de lo mexicano por ahí. Entonces tenemos estas tres mesas y vamos a dar un poco adelante. Este célebre recetario que se llama El cocinero mexicano, con un título mucho más largo, pero bueno, es el más conocido, digamos, como documento fundacional. Fue publicado en 1831, es de autor anónimo por completo, y las ediciones que conocemos completas, que no sobreviven tantas como quisiéramos, tienen este diagrama que ven ustedes aquí, en donde se ilustran de izquierda a derecha un primer, segundo, tercer y cuarto servicio. Y lo que nos indica es el número de lugares que están puestos allí y todo lo que debe haber alrededor, pequeños platos, algún tipo de vajilla o de copas en especial, vasos, sobre todo un centro de mesa. No, ese centro de mesa, muy probablemente un rasgo heredado desde el barroco, pues pretendía traer a la naturaleza directamente a la mesa, hablando de frescura, hablando de bondad de la divinidad que se derramaba sobre la mesa. Y bueno, pues lo interesante, y esto ya no sucede tanto, es que el primer servicio constaba de una serie de platos en donde se daban las entradas, los aperitivos. Después venían las sopas, pero para eso había que quitar todos los platos.
¿sí? A veces se quedaba el plato trinche, que son estos círculos que están marcados aquí con 1 y 2, eh, son los platos más grandes. Esos platos trinches son los equivalentes a nuestros platos llanos o nuestros platos planos, pero a veces había que quitarlos también. Así es que lo que vemos es que cada vez que cambiaba el tiempo, se retiraba totalmente la vajilla, se cambiaban las servilletas, se cambiaba también incluso eh, algunos cubiertos o se introducían otros más aptos y aparecían nuevos personajes alrededor de la mesa. Por ejemplo, alrededor del segundo o el tercer servicio aparecía un oficial de la mesa que era el trinchante. Y el trinchante, pues es una herencia medieval totalmente, o sea, de alguien que al traer los asados sabía cortar exactamente, conociendo la anatomía del puerquito o del pavo o de la codorniz. O sea, ¿a usted qué le gusta, señor? No, pues me gusta magro. Ah, pues sabían exactamente dónde cortar. Y no, a mí sí me gordito. Pues a mí deme cuero. O sea, el trinchante era generalmente el anfitrión que se lucía con unos buenos cuchillos y con toda este conocimiento sobre la vianda, sobre la carne, ¿no? Y bueno, al final vienen los postres, que la palabra postre en nuestra cultura, pues ya la hemos tipificado como algo dulce. Sin embargo, la palabra postre significa solamente final. Y eso es muy probable que lo hayamos tomado del judeocristianismo, porque en nuestra visión lineal de la historia, que concuerda también con nuestra visión histórica de la salvación, pues la luz, la dulzura, el encuentro con la divinidad, el final de nuestras vidas amargas, pues es el postre en la posteridad. Y nosotros pues diríamos en ese caso que ese encuentro con Dios es dulce y es el premio a una vida, ¿no? Hay un transcurrir del banquete. Siempre, creo yo, esperaremos que el postre sea un dulce. En nuestra cultura sería difícil que alguien de repente apareciera con algo amargo al final, que bueno, no es el caso del café, ese también requiere otras largas jornadas aquí en el seminario, ¿no? Bueno, un poquito después, este recetario se siguió publicando. eh, Aunque cambió de nombre. Ahora ya no se llamaba El Cocinero Mexicano, sino que se llamaba Diccionario de Cocina y Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario. Esto es a partir más o menos como de 1843. Aquí les pongo una de 3 láminas que aparecen en esta edición de 1845, donde vemos que la mesa ha cambiado de forma. Es decir, tal vez para entonces la mesa cambió por moda a hacer una mesa oval, o simplemente, pues eso es lo que ellos consideraron que era la manera más correcta, ¿no? De entrada, pues eran banquetes grandotes lo que se planteaban en estos recetarios. Aquí tenemos una mesa de 20 a 25 cubiertos, es decir, lugares, y tenemos un primer servicio. Observemos que al centro tenemos pues un gran centro de mesa, que yo creo que te estorbaba ver al que estaba enfrente, porque ahorita vamos a ver algunas imágenes donde son unos floreros. A ver, pues como nos ha pasado en las bodas, que uno tiene que estar así como viendo para ver al que está enfrente. eh, bueno, pues eso es una herencia de esta época. Y les pido que vean pues la notoria cantidad de platos que hay sobre la mesa, que deben de ser cambiados en cada tiempo. Y después hablaremos del documento de 1824, donde se plantea que hay 10 cubiertos, es decir, 10 cambios de mesa. Eso hoy no lo vemos definitivamente. Creo que lo hemos bajado a entre 3 y 4. Y si hay tornaboda, pues 5, ¿no? Pero en general no estamos ya acostumbrados a hacer estos cambios. Aparecían mantequeras, mantequilleros, desaparecían las cucharillas, aparecían otras, nuevos cuchillos, nuevos tenedores, más copas, se salían los vasos. El centro de mesa permanece intocable y las servilletas, pues también son cambiadas si eso resulta necesario. Por cierto que luego vemos una imagen también, pero estas servilletas se aconseja que estén dobladas en labor, ¿no? Es decir, laboriosamente dobladas, un poco con formas de flores. Les voy a enseñar una que tiene forma de rosa, pero bueno, pues creo que todos hemos estado frente a estas servilletas dobladas como en piquito, que antes se utilizaban para cubrir los cubiertos, razón por la que se llaman cubiertos, porque como herencia del barroco uno quitaba la servilleta y estaban allí estas cosas de súper gente potentada y elegante,
que no todo el mundo tenía, pues juegos parejitos, y quien mostraba un juego de cubiertos, de verdad, pues es que tenía muy buen gusto y también tenía dinero. Pero bueno, entonces aquí lo que vemos es, también había la entrada de pan, de diversas bebidas, por eso teníamos diversas también copas. Y en el 45, bueno, pues nos dan 3 láminas como esta, suprimí 2, un poquito nada más para que veamos cómo se hacían estos montajes de la mesa y lo mucho que hemos cambiado en los últimos tiempos. Aquí les muestro objetos que están nombrados en muchos recetarios, tanto manuscritos como de los impresos. Es decir, que eran elementos que se consideraban completamente cotidianos y que tal vez para nosotros ya no tengan la misma significación. A lo mejor se han vuelto nada más un adorno, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos, aquí está la servilleta en la parte de abajo a la izquierda, una servilleta doblada en labor. En labor también era cuando se tomaban las esquinas y se hacían coincidir simétricamente. Eso era doblar en labor y había que saber también cómo desdoblarla, ¿no? O sea, no era sacudirla como le hacemos ahora y mucho menos estarla agitando así como en las bodas. Eso, pues, quién sabe cuándo se habrá inventado, pero no parece ser un rasgo de aquellas épocas que era más solemne. Tenemos, por ejemplo, los cubiertos que tenemos aquí, los trinches, un trinche, a veces es un bieldo, o sea, con solo 2 picos. Generalmente tenemos una cuchara sopera. Normalmente también tenemos un cuchillo de punta roma, porque pues aparentemente en la Edad Media era muy fácil matar al de junto y entonces el anfitrión pidió que se hicieran las puntas romas para que pues, no te pudieras lastimar, al menos no tanto. Y los platones. Los platones los vamos a ver nombrados al rato porque hay una forma en las recetas de rematar el texto y decirnos cómo va a la mesa el platillo. Y eso es una gran ayuda porque no tenemos fotos de aquellos banquetes y solo tenemos algunas imágenes como la que ven arriba a la izquierda, que es un grabado que puede o no, tal vez, estar sumamente idealizado, sumamente estético y correcto, como una naturaleza muerta. Eh, no sabemos si así era la verdad o si hay un cierto fingimiento que sería lógico en el arte, pero como esas tenemos un montón, pero ¿corresponden a la realidad? Yo no estaría tan seguro, aunque bueno, no lo estoy poniendo en duda, nada más yo digo, los remates de las recetas nos dicen cosas un poquito más simples que cosas como las que vamos a ver ahorita cuando veamos los platillos y las estéticas. En general se pide que muchos platillos sean trasladados a un platón y que sean espolvoreados con canela o con azúcar para ser llevados a la mesa. La carne, las viandas normalmente llevan una cama de algo verde. En general pueden ser escarolas, pueden ser lechugas, a veces son rábanos, a veces hay chícharos, garbanzos, aceitunas, alcaparras, alcaparrones y tornachiles. Son unas retaílas de cosas que uno no puede creer que, más bien no puede imaginar a qué sabía esa comida. O sea, a veces en la lista de las especias que se sumaban, más los complementos para llevarlo a la mesa, no he podido imaginar a qué sabía eso, ¿no? Y es algo que ya no lo tenemos porque ya somos como más esenciales. Si quitamos las especias así tan importantemente como las tenían antes para convertirnos en olfateadores de la esencia de las cosas. Ya no las sentimos igual que antes, porque además ni en tanta cantidad ni tantas, ¿no? Por ejemplo, en esta época todavía se leía a Francisco Martínez Montiño, que era pues un cocinero español que nos dejó un recetario importante, en donde observamos una fórmula que dice, eh, lo preparas de esta manera y lo preparas de esta otra y le pones de todas especias, ¿no? Pues, a ver, ¿qué será, no? Bueno, pues Martínez Motiño nos dice que de todas especias es pimienta, pimienta gorda, tal y tal, excepto azafrán y canela, porque esos son privativos de los dulces. Pues bueno, ya tenemos así como una idea de cuando dice todas especias, pues qué cosas les ponían y le ponían un montón de cosas. Tenemos el plato trinche, como este que les puse aquí, de estilo inglés,
que es el plato que va abajo. Aquí también lo observamos. Normalmente ese no se mueve. Encima viene un plato sopero, que era tanto para los caldos, los pucheros o las sopas, que no forzosamente las sopas es lo que teníamos, lo que tenemos hoy, sino otras cosas diferentes, incluso secas, ¿no? O sea, no, el concepto de sopa creo que hoy lo tenemos muy como líquido y ha cambiado notablemente en los últimos 100 años. Bueno, pues más o menos esto es lo que veríamos los fruteros, por ejemplo, que son centros de mesa, desbordantes, ya no los usamos tanto, sobre todo no en la cotidianidad, y pues el primor de nuestras vajillas, es decir, todo este tipo de cosa elegante que sacamos de los aparadores solo cuando va alguien a comer a nuestras casas, es para honrarlo. Y no es que no lo queramos honrar a nosotros, pero bueno, pues hay comida, hay vajillas del diario y hay otras que saca uno, como las copas, pues cuando venga un invitado, ¿no? Entonces, esto es un poquito los utensilios que veríamos en la mesa, nombrados en los recetarios, aunque faltan más. Ahora, eh, este documento de 1824 que se llama Miscelánea de Fórmulas de Cocina, Repostería y Confituras, que ha compilado un curioso glotón en México, año de 1824, es el que les comento, que nos pone hasta 10 cubiertos diferentes, es decir, 10 cambios de ajuar de mesa en un banquete o una cena. Yo nada más les voy a llegar hasta el 4, ¿sí? Porque ilustrarlo, pues de repente me costó un poco encontrar las imágenes, pero nos dará una idea de lo fastuosas que eran aquellas cenas o banquetes. Y nos quedaría la pregunta, yo creo que razonable, de si lo que vemos allí es un banquete ideal o si realmente sucedían así los banquetes. Yo creo que hay algo de verdad en todo esto porque coincide con algunas fuentes españolas, pero a veces me cuesta trabajo pensar en el trabajo de cocina y servicio que requería para semejantes banquetes. Por ejemplo, en el primer cubierto nosotros tenemos pues las sopas. Ya habíamos pasado por los aperitivos, que es para picar. Teníamos aceitunas, algunas alcaparras, este, bueno, almendras y cosas que abrían el apetito. Y luego venía la sopa, que las sopas pues había de todo. Había cremas, que son nuestras cremas actuales, y no se alcanza a ver, por ejemplo, en el siglo XIX, la sopa de fideos, ni la sopa de estrellitas, ni nada de eso, porque aparentemente o era muy nuevo o no pertenecía al campo de los ricos. No lo vemos allí. Lo que encontramos aquí es las sopas y pues tenemos que para ello debemos tener un tenedor, una cuchara y nos dice este primer cubierto que están las mantequeras, allá abajo a la derecha tienen una, a veces tenían forma de animales y causaban gracia, decían, o sea, porque tenían forma de como de gallinita o de puerquito. Entonces tú levantabas esto y ahí había un trozo de mantequilla de a real, ¿no? Más o menos un real ha de haber sido como de a libra, 350 gramos aproximadamente. Y las mantequeras, en cuanto se termina el primer cubierto, son limpiadas y se va todo, toda la mesa. Un poquito esta imagen que les puse arriba a la derecha ilustra un par de cosas que nos interesan de este primer cubierto, que es donde este documento nos dice que había aparadores. Esto que ven aquí y la siguiente imagen creo que nos lo va a aclarar un poco más. Durante el primer cubierto aparecían los aparadores. El aparador primero decía, en el cuerpo alto se pondrá un ramillete de flores en medio y a sus lados las compoteras, cada una en su plato y su cuchara. Y el segundo aparador, que puede ser un poco como este que ven aquí, dice, en el cuerpo alto, ramillete igual al primero y a sus lados los dulces cubiertos, o sea, un poquito los dulces cristalizados. En el de en medio, botellas de vino para reponer las de la mesa. En el inferior, las frutas frescas y secas. Ese es el único de los cubiertos que nos da la oportunidad de ver estos detalles. El segundo cubierto, pues me voy a permitir leérselos. Ahí puse una imagen más o menos de la época que les deja ver tanto el candelabro como el centro de mesa y los lugares ya dispuestos. Se cubre la mesa con el cocido y se pondrá sobre cada una de las dos servilletas que se pongan nuevamente una fuente con las carnes frescas, otra con las gallinas, otra con el jamón, chorizos y carnes saladas, y otra con las coles y toallas y garbanzas. Estas 8 fuentes, 4 sobre cada servilleta,
Se colocarán en simetría y a los lados de cada juego de fuentes. Se pondrán los trinchantes grandes para trinchar las carnes. Bueno, les dejé la ortografía tal y como está, que esta es una ortografía guapa. Dejen que vean a doña María de la Luz Tisier, que es así, nos prueba que no existía semejante cosa. El tercer cubierto, pues, es cuando llegan los asados y las ensaladas. Dice, se cubre la mesa de los asados secos, poniéndolos hacia el centro y las ensaladas en las cabeceras, que deben ser 4 ensaladas y 4 diferentes asados de gallinas o pollos, pierna de carnero o conejo, costillas empapeladas y lomo. Yo no sé ustedes si se pueden imaginar hasta ahorita todo lo que ya se comieron y lo que viene todavía. Pero ahorita pues ya nos están poniendo todavía más comida en este tercer cubierto y nos iríamos a uno más. Insisto, son 10. Y por eso es que a veces yo digo, ¿será que de veras llegaba alguien hasta el final? ¿No? La décima es la de los postres y el café. El cuarto cubierto es, ahora sí viene lo fuerte, porque todavía no era lo fuerte. Se sirven los asados de salsas, como son el pavo, las gallinas, cerdoncitos y cabritos de leche y lomos, todo relleno. En este cubierto entran los pescados asados de salsa. O sea, pareciera como que estas mesas fastuosas debían mostrar una opulencia de la totalidad de del reino animal, o sea, de lo volátil, de lo terrestre y de lo acuático. Cuesta trabajo además pensar que estas además tuvieran 25 comensales o más, y cómo serían esas cocinas y cuánta gente trabajaría allí y quién sería el personaje que dejaría salir ya una vez adornados los platos de la cocina. Bueno, pues aquí vamos ya en el cuarto cubierto y ahí le paré porque de verdad llegar más adelante pues sí se puede, pero pues son 10, ¿no? Entonces solo quería ilustrarles un poquito cómo eran esos banquetes importantes del siglo XIX. Y un poquito mostrarle las estéticas, estas imágenes que son mayormente norteamericanas, no tenemos muchas novohispanas o de principios del siglo XIX que nos digan exactamente, pero la coincidencia es grande, es importante. O sea, los platos venían así armados, voluminosamente, fastuosamente, a los pavos, a las gallinas, a los faisanes, te dicen cómo amarrarlos, cómo esconderles la cabeza, cómo, cómo repujarlos de cosas para que al cortarlos den sorpresas. Incluso algunas veces uno cortaba el pavo o el animal y salían aves volando. Eso lo dice en 2 recetarios del siglo XIX, que para la sorpresa de los comensales uno cortaba el puerco, llegaba el trinchante, cortaba el puerco y salían volando unos jilgueros allá en la sala comedor. Y bueno, pues miren, aquí están estos arreglos como el de camarones, que bueno, pues estaban envueltos en salsas, tenían ensaladas y además fastuosamente arreglados para que lo tomaras con la mano y te lo llevaras a la boca. Toda esta parte, por ejemplo, el roast beef, pues tiene toda la cama verde, que hace pues un contraste importante con la carne que está además cubierta, espero que vean, con una especie de sal de fideos, con una especie como de pasta. Y en la parte de las aves, pues no vemos la cabeza de este animal, pero sí las patas y está amarrado como de regalo. Y la palabra de regalo se utilizaba para hablar de cosas que, bueno, valía la pena regalar, es decir, obsequiar, y que eran fastuosas, caras, escasas, elegantes. Entonces, cuando alguien habla de quesadillas de regalo en el siglo XIX, pues tiene que hablar de unas quesadillas, pues no de las de la calle, sino algo mucho mejor. Y por cierto, en aquella época las quesadillas eran dulces, ¿no? Para el eterno debate de la quesadilla, que si queso, que si no, bueno, originalmente era un panecillo, más bien una empanada dulce. Entonces, vamos a seguir adelante. Miren, en 1845, el cocinero mexicano o diccionario de cocina nos da de entrada, la primera página nos da el montaje de 2 ensaladas. La ensalada de romanitas y la ensalada de escarola. Curiosamente, en aquella época las romanitas eran nuestras lechugas orejonas de ahora y no las romanas redondas que solemos decir, son esféricas. Y la escarola, bueno, pues es un tipo también de quelite, digamos, de hierba tierna comestible semejante a las lechugas, y ya no vemos tanto, ¿no? Ya no lo vemos tanto, pero que en aquella época
debió ser muy importante, aparece muchísimo. Y vean, por favor, la belleza de los montajes. Se trataba de halagar a las miradas, se trataba de halagar al paladar y al gusto. Esta comida era consumible por los 5 sentidos, muy al estilo del barroco. ¿Sí? O sea, también por eso se utilizaban muchos elementos crocantes, porque por si acaso faltaba el sonido a la hora de masticar, pues a nosotros los mexicanos nos gusta lo crocante, nos gustan los muéganos, los chicharrones, todo eso que certifica auditivamente que estás comiendo, ¿no? Le está avisando a tu estómago, a tu cerebro que ya empezó la masticación, aunque el alimento todavía no llegue a la panza, ¿no? Al estómago. Bueno, pues aquí vemos 2 ensaladas. Eh, Creo que no nos esmeramos tanto hoy. Hoy pensando en el siglo XXI, a veces compra uno una bolsa en el súper que ya viene con surtido ahí y nada más la pones en un bowl y sacas también un aderezo que igual lo compraste y se lo echas encima. Queda uno bien, pero ya no nos esforzamos por poner la lechuguita, salvo cuando el momento lo amerita, ¿no? En un banquete de verdad, no la vida cotidiana. Bueno, les quiero hablar acerca de estos 2 recetarios, de donde tomé lo que viene a continuación. El primero, pues, es el libro de cocina para el uso y asiento de Doña María de la Luz Tissier en 1823, que ese está publicado por la Náhuac y es gratis. Ahí está, pues si lo quieren buscar en el acceso abierto, o si no a través de Carolina, espero luego pasarles la liga para que lo bajen. Y está este otro que acabo de terminar de paleografiar, pues, son 200 páginas de letra preciosa, sin errores caligráficos, con una ortografía muy notable, que es el que se llama Miscelánea de Fórmulas de Cocina, Repostería y Confituras, que ha compilado un curioso glotón con mayúsculas en México, ¿no? Por cierto, no he logrado saber de dónde lo compiló, salvo algunas partes, y lo sacó en buena parte, sobre todo las conservas de carne, la sacó de una publicación para párrocos, lo cual pudiera ponernos en la pista de quién es este curioso glotón, ¿no? Aunque no tenemos muy claro, pero bueno, es un documento precioso, que espero poder compartir pronto. Y miren, esto es lo que dice doña María de la Luz Tissier, y si los ojos les pican por la autografía, no los voy a culpar. Miren, estos son los remates de lo que les hablaba. Las recetas te dan procedimientos bastante vagos a veces, porque se confiaba que el lector de estas recetas estaba instruido ya en las artes de la cocina. Es decir, no son recetarios como los tenemos hoy impresos, como para que cualquier señora que no cocina o cualquier señor, pues simplemente aprenda y lo haga y le salga. No eran a prueba de burros como son ahora, sino que esto estaba hecho de cocinera o cocinero que ha pasado toda su vida allí y que le está dando su documento a su hija, a su aprendiz, y que sabrá que todo lo que diga ya sabe de qué se trata. Por ejemplo, en este documento de 1823 dice, no pongo el platillo, ese es el remate, y al servirlas en la mesa se les echa sus olores y canela. Pues, ¿qué serían sus olores, no? Porque no nos lo dice. Podría ser, pensamos, una esencia de vainilla, ¿no? Que nos encanta creer que siempre la hemos usado, pero el siglo XIX está vacío de vainillas, salvo hasta el final. Así es que muy probablemente dominaba la canela. Aquí el tomillo, un poquito la hierbabuena y algunas otras cosas aromáticas de especias, ¿no? La segunda, y al tiempo de llevarla a la mesa, aceite por encima. Si no les gusta con aceite, se puede hacer con mantequilla y entonces se le añade cebolla. O sea, que a la mesa, pues en el momento de llevarla a la mesa, se echaba el aceite, tal vez como para que se viera perfectamente fresco, no absorbiera, y además se ponían las rodajas de cebollas un poquito para adornar. Tercera, para servirlos en la mesa han de ir enteros, despolvoreándoles por encima sal, pimienta, sus ruedas de limón, adornado el plato con pimpinela deshojada. Estas son las únicas pistas que tenemos de cómo llegaban los platos a la mesa, este tipo de remates. No se tiene mucho al fuego porque no se ponga prieto. Se adorna el plato con ajonjolín por encima. Este asunto de que no se ponga prieto resulta que, bueno, el color es esencial para la cocina del siglo XIX. Se coloreaba, se pintaba, se teñía con montones de cosas, incluso con anilina o con añil, ¿no? Quién sabe si se moría alguien con eso,
pero lo acaban de descubrir y ya estaban pintando cosas de azul. Y en este caso, pues el color nos habla de una buena cocción, nos habla de un buen oficio en la cocina, de una buena sazón. Así es que no dejes que se ponga prieto, es decir, que no dejes que se te tateme, que se te queme o se te achichine, ¿no? Y bueno, la pimpinela, pues ya casi no la usamos nosotros, pero va deshojada sobre el plato. Una más. No se tiene mucho al fuego porque, no, ese es el ajonjolí, perdón. Ya que se frió, se sazona con clavo, canela en los platos, se adorna con hojas de perejil y un poco de aceite. O ha de quedar seco, para servirlo hay que adornar con lechugas, aceituna y chilchotitos. O sea, casi siempre el remate tiene chiles, lo cual dice que la cocina mexicana pues ya está empezando a dominar incluso desde principios del siglo XIX. Siempre remata con los tornachiles y con los chilchotitos. Se ve que era algo muy común, pero hasta en los mejores platos ponían aceitunas, alcaparras, alcaparrones y tornachiles, ¿no? En este caso ponen chilchotitos, que son eh, nuestros chiles jalapeños. Así es como en algunos lugares se les llama. Vayamos con el del 1824, con el glotón, y miren estos remates. Y al llevar los pollos a la mesa se les cubre con hojas de lechuga y se les echa aceite y vinagre. 2. Al llevar los pollos a la mesa se les echa aceitunas, chiles encurtidos, alcaparras, aceite y vinagre. En este estado el turrón se clavetea para ponerlo a la mesa. Si es en plato se le pone lumbre encima a que dore. La palabra clavetear ya desapareció, pero clavetear significa adornar, ornamentar, enriquecer y un montón de cosas más, que significa que tiene que llegar precioso a la mesa. Generalmente claveteamos con pasas, con aceitunas, con almendras, a veces con trozos de acitrón, que parece ser, no es el acitrón que nosotros creemos, ¿eh? El acitrón este de biznaga, solamente lo aclaran en un par de recetarios. Parece que es el acitrón de citro o de cidro, un tipo de cítrico que ya no usamos mucho y que fue sustituido por el acitrón nuestro de biznaga, pero que no da ningún tono agridulce, no, o agrio, que es lo que tenía, ¿no? Y bueno, en este estado, ya, se vacía sobre un plato extendido o sobre una tabla o mesa untada ligeramente de manteca y antes de que endurezca, se cortan con un cuchillo también untado. O sea, también importaba la textura, es decir, que la gente viera que no llevaba un tiempo esperando el plato, sino que estaba siendo preparado en el momento y salido a la mesa, ¿no? Entonces, estos son las pistas que tenemos de aquellas estéticas del siglo XIX. Y miren, así para terminar, quiero decirles que la mesa era un lugar tan importante que en el recetario de doña María de la Luz Tisier la llaman a la de todos con amor, ¿no? Y así que se conozca en disposición los platillos, se ponen a la de todos con amor, pero que cada uno esté sentado en su silla para mamar la dicha, ¿no? O sea, esa frase me encanta de ese recetario, no tiene paralelo en ningún otro documento y nos dice que realmente la mesa es ese lugar donde nos reunimos amorosamente a disfrutar de la compañía, a hacer pasarla bien en general, a contar qué pasó durante el día, si me siento mal, si me siento bien, si me tronó el novio o la novia, si me fue bien o mal en el trabajo. Es el momento donde todos comparten amorosamente, ¿no? Y bueno, yo quería terminar precisamente con esta frase que nos muestra que tanto el montaje como la preparación y como la ornamentación de los platillos es en México un asunto amoroso, es un asunto emocional. Por eso creo nos emocionan tanto los domingos y los sábados con la familia, esta única oportunidad que tenemos de ver a la gente en la Navidad, en algunas cenas como Año Nuevo, para quien festeje el Día de Gracias, pues esa es la enorme importancia, ¿no? Y pues mayormente eso era lo que yo quería compartirles. Eh, pues les agradezco mucho la atención. Este es mi correo y también creo que a través de Carolina pues podemos entrar en contacto y también quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que salga por allí, pues con todo gusto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Le agradecemos la participación a la doctora María Isabel Ramos Abascal y al doctor Alberto Peralta de Legarreta.
A continuación vamos a abrir lo que es la sección de preguntas y respuestas. Por aquí nos comparten una pregunta para la doctora Ramos y nos dicen, ¿qué relación hay entre la hospitalidad y la herencia barroca? ¿Es por eso la gran elaboración de rituales del compartir? Bueno, la hospitalidad es mucho más antiguo que el barroco, mucho más antiguo que las culturas antiguas, ¿no? Por así decirlo. El barroco lo que tiene es que va a resaltar de manera importante las formas y los modales y todas las maneras, resaltándolo como un distintivo para hacer una diferenciación entre una clase y otra. De forma tal, por ejemplo, como el uso de la cubertería como un asunto sumamente refinado, cuando hoy podría ser para algunas culturas, sobre todo europeas, un asunto de primera necesidad. El barroco es ese llenar todos los huequitos, todos los espacios con lo que signifique algo. Entonces, la semiótica que hay en la parafernalia de la hospitalidad nos va a dar para mucho, porque, y lo acabamos de ver, ¿no? Ahorita que oía yo a Alberto, de todo esto de la mesa y demás, y por qué nos llama tanto, me ponía a pensar en este último escándalo que hubo de que si las latas de Coca-Cola deberían o no usar calcetines. Finalmente es eso, ¿no? ¿Cómo yo demuestro a través de lo que como? Porque ya decía Brilla Sabarán, somos lo que comemos, que yo tengo una posición privilegiada con relación al resto, ya sea poniéndole calcetines a las latas o aprovechando todos estos pues ajuares de mesa que se van a de repente exagerar, ¿no? Saleros personales, pimenteros personales, y muchas otras utensilios que podrían ser de uso comunal, como lo es un plato que se comparte, por ejemplo, en la comida árabe, en la comida india, en Mesoamérica, pero que en la Europa barroca va a haber individuales. O sea, esto de comer de manera individual viene precisamente de una derivación de, de lo barroco de alguna forma y poco a poco, y cuando llega a México, pues sí, también comer individual y tener tu propio plato te separa de el estar ahí alrededor del comal esperando a que salga la tortillita o el tlacoyito, ¿no? Son formas de distinguirse de una u otra forma, pero definitivamente yo creo que la hospitalidad, más bien el barroco, como otros movimientos también culturales, tiene sus propias expresiones de hospitalidad, pero la hospitalidad es mucho más antigua. Gracias, doctora. Por aquí, bueno, el doctor Iván San Martín se disculpa porque no puede encender el micrófono. Sin embargo, bueno, él quiere felicitar a ambos ponentes y menciona que justo los ritos de la comida y su preparación son parte indispensable de la vida cotidiana. Por aquí dice, algo que siempre me ha llamado la atención son las dedicatorias de las autoras, entre paréntesis, antes mayoritariamente mujeres, de los recetarios. En esos pequeños textos se percibe, por ejemplo, el papel de hospedadora de la señora de la casa y lo importante era saber recibir en casa con gracia y distinción. Sí, bueno, si me permiten contestar, Adelante. bueno, no fue pregunta tal cual, pero el doctor apunta algo muy importante. Hoy en día creo que estamos muy conscientes de la presencia, del valor de la figura femenina, muchísimo más que antes. Sin embargo, en el siglo XIX y siglos anteriores también, la mujer pues no gozaba de tantas cosas como ahora están teniendo, pero era una figura muy importante, es decir, se le consideraba una proveedora, ¿no? Y una proveedora poderosa. En mi opinión, todavía vemos cosas como esas en los mercados, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, uno ve a estas mujeres que tienen estos delantales como de cuadrillé, con dos bolsas al frente, en donde ponen el monedero o las monedas en los billetes, y la gente les abre el paso, ¿eh? Ahí les dicen tía. Eh,
esto lo aprendí en casa. Son matriarcas auténticas, ¿no? Y no nada más porque sean mujeres poderosas, sino porque tienen esta capacidad de dar de comer y de producir y muchas veces de mantener el hogar. Esa es una parte importantísima. Por eso es que durante el siglo XIX en los recetarios se observa esta necesidad prácticamente de pasar este conocimiento a nuevas generaciones de mujeres y decirles, ¿saben? Es como te vas a dar a respetar, es como te van a conocer, es por tu comida que sabrán cuánto amas a tu gente, a tu familia y cuánto has aprendido, y otras cosas más como de cuánto le sirves a tu marido y cuánto útil eres para esta sociedad, ¿no? Pero bueno, quitemos esa parte no grata ya, pero hablemos de la enorme importancia. Una mujer puede dejarte sin comer, o sea, una dueña de la mesa puede castigarte y te manda a tu cuarto y no comiste. Es un poder importante. El poder de que te sacaron, pero además el poder del castigo, porque fuiste privado de esa reunión social. O sea, ya no fuiste parte, ¿no? Y la verdad, eso pues hasta inhumano suena, ¿no? Afortunadamente, pues las mamás luego van en la noche y te tocan la puerta con un pan, con una conchita. Y, ay, ya, pues es que te portabas mal. No, lo siento, o alguna cosa así. Pero bueno, vemos que efectivamente es una figura poderosa, ¿no? Y yo creo que en los recetarios había ese afán, ¿no? En los que me ha tocado ver a mí manuscritos, por ejemplo, pues muchas veces es para el uso de tal señora, o sea, que se lo regalaban para que se convirtiera en una mujer, por ejemplo, cuando se casaba, o tal vez cuando cumplía 15 años y que empezara a saber la importancia de saber cocinar para quedar bien, para, eh, para tener buen gusto social, en fin, y bien apuntan, pues la verdad es que es una literatura que en general suele ser femenina, salvo el caso de este glotón, que pues un día esperamos saber quién fue, pero que no parece autor de la receta, sino un compilador. En el caso de doña María de la Luz Tisier, parece ser que quienes contribuyeron ahí sí eran mujeres, casi todas, por la forma en que hablan y por la forma en que comparten los conocimientos. Muchas gracias, doctor Alberto. Abriríamos el micrófono si alguien tiene alguna duda o comentario. También nos hacen llegar una pregunta para usted, doctor. Si hay algunos restaurantes que reproducen estos menús decimonónicos. Bueno, no sé si restaurantes, pero sí hay muchos esfuerzos de tipo casi turismo gastronómico. El chef Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla solían hacer banquetes en la Casa de la Bola y en el Castillo de Chapultepec, en donde se buscaba reproducir con la mayor fidelidad posible, y a veces yo creo que exageraban, pero bueno, las recetas. Sí, sí hay manera de encontrarlas, pero hoy no es tanto que estén a la venta o disponibles en un restaurante, sino como parte de experiencias diseñadas turísticamente, o sea, de manera práctica como para pues experimentar, tener esa experiencia de esos momentos, de esa comida que ya se fue, ¿no? Que ya no tiene usuarios, es la verdad. Claro, gracias. ¿Alguien más del público que tuviera alguna duda, comentario? Por ahí la doctora Alejandra Contreras. Sí, yo. Bueno, es que ahorita escuchándolos no pude evitar precisamente hacer la analogía con el trabajo que nos presentó hace unos meses la maestra Berta Tello, pero ella enfocaba el siglo XIX desde el punto de vista del espacio habitacional, pero relacionándolo ahora con el tema de la cocina, yo creo que ahí falta el vínculo, ¿no? de estos dos trabajos y sería sumamente interesante ver precisamente cómo se montan las mesas, en donde se guarda tanto traste, cómo se prepara la comida, cómo funciona la arquitectura habitacional en torno no a la cocina, sino en torno a los banquetes principalmente, ¿no? Que es lo que más me llamó en esta plática la atención. Bueno, y ahorita que lo menciona Guillermo Prieto, pues él habla que se hacían 5 comidas al día, ¿no? Cosa que hemos perdido, yo no sé si para bien o para mal, o los gastroenterólogos dicen que es lo correcto, ¿no? 5 comidas al día para no tener ayunos tan grandes. Y lo que me llama la atención es que de estos 2 libros que nos menciona doctor Peralta, son
uno es antes y uno es después de la pandemia del cólera morbus de 1833. ¿Hay alguna diferencia que usted haya identificado que cambió en el segundo documento? Con base en las enfermedades, en las epidemias. No, para ser sincero, no había recaído en ese detalle epidemiológico. La verdad, yo no había escuchado bien de esa, en especial de 1833, y no recuerdo que esté nombrada como un factor de importancia. Eh, Lamentablemente no puedo contestar esa pregunta porque eh, no creo recordar que alguien dijera, hace unos pocos años moríamos de hambre y ahora estamos recuperándonos, o alguna frase que me permitiera imaginar que Ujú. hubo un cambio. En Sí. 1833, pues ese es un momento interesante porque empiezan a aparecer los recetarios impresos Ujú. mexicanos ya, ¿no? Que son más europeos que nada, pero bueno, ya tienen sus chilchotes y sus cosas de remate, que sí Sí. nos dicen que se está mestizando todo a una velocidad muy rápida y se está empezando a valorar lo mexicano, pero la cocina mexicana hasta 1872, más o menos, o sea, fue la primera vez que tuvimos un apartado en un recetario. Ahora, esta parte de lo social, desafortunadamente, no la vemos en los recetarios. Habría que, espero, analizarlo directamente sobre la literatura producida en esa época y ver un poco esa percepción pues del hambre, de la Sí. posible hambruna, la ausencia de alimentos durante o posterior a la pandemia. Pero yo francamente creo que no tengo cómo contestar. Ah, ya. No, digo, ahorita le comparto un documento porque usted nos va a compartir su libro. No, pero por ejemplo, en este documento que estoy compartiendo ahorita en el chat es un documento que hizo un médico en 1833. Entonces lo que me llamó la atención es, por ejemplo, la comida, ¿no? Cómo se prepara. Pero habla de las aves, de los pescados, de esto que usted nos decía, de tanta comida, pero prohíben el comer ajolotes. Yo decía, pero ¿cómo se los comía la gente, no? Pero bueno, ahí dice qué sí se puede comer y qué no se puede comer para evitar la enfermedad. Y me gustaría también preguntarle a la doctora Marisabel Ramos, bueno, es que cuando ustedes hablan, yo decía, sí, eso se hacía en mi casa, lo hacía mi abuelita, lo hemos dejado de hacer, esto de que la hospitalidad es un derecho que puede ser exigible, pues yo no sé si en estos tiempos alguien toca la puerta y uno lo reciba, ¿no? Entonces, en otras culturas sí, o sea, ya lo decía usted en Rusia, pero yo creo que no era una ciudad grande, ¿no? Entonces, esto creo que se ha perdido, la modernidad nos ha hecho más individualistas, menos en esta idea de que tenemos que recibir y al viajero y etcétera, ¿no? Y dijo que la norma, bueno, como norma, ¿no? Es recibir a un visitante 3 días y 2 noches y nos dijo, después les digo, y no nos dijo. Bueno, Porque era ese rango, ¿no? La pregunta. sí, ese rango es, y lo vemos, por ejemplo, cuando Lot recibe a los ángeles, están ahí en Sodoma y Gomorra, echando mucho relajo, se dice, y llegan los ángeles a tocar a la casa de Lot, y era Sabbat, y se suspende el Sabbat. De hecho, la regla de San Benito dice, se suspende el ayuno. El visitante tiene todos los privilegios, y ahí otra vez se marca esto de los 3 días y 2 noches. ¿Por qué? Porque el que viene andando, el viajero, llega. Él va a aprovechar la luz del día para moverse. Entonces llega de noche, va a permanecer una noche, va a pagar con su trabajo durante una jornada, un día, y no puede viajar de noche. Entonces tiene que volver a pernoctar y al día siguiente salir temprano para aprovechar la luz del sol. Entonces, de esta forma se van, y lo vemos también entre Zaraustra, todas las religiones antiguas nos dicen, ¿no? Son 3 días y 2 noches. Y también los paquetes turísticos de playa son 3 días y 2 noches, que no es coincidencia, son formas que tenemos ya de habituarnos, ¿no? Y un poco sumándome a lo que dice el doctor Iván San Martín, yo creo que es precisamente en el recibir a la gente, en el preparar los alimentos, en compartirlos, en donde se ve la vida cotidiana. Y lo que buscamos con este seminario precisamente es a través de la interdisciplina, de la transdisciplina, ir viendo cómo se van tejiendo estas costuras finas, ¿no? Y ver cómo algo tan cotidiano como la elaboración de los alimentos, el compartirlos, la confianza, no es lo mismo recibir a alguien
en la cocina, que es de mucha confianza que come en la cocina de nuestra casa, recibirla en el comedor, qué vajilla se usa. Es algo que hacemos, pero me gustó mucho que lo hicieran de esta manera tan explícita académicamente, que podamos entenderlo como un estudio antropológico, como es lo que ustedes están haciendo, un estudio social, un estudio ya completamente académico, y ver que la vida cotidiana se puede analizar desde muchas perspectivas. Le dejo la palabra a Carolina, que también tiene un comentario. Sí. Sí. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias. Estoy con la boca abierta. La verdad es que este tema me encanta por tantas vertientes, como dice Ale. La verdad es que cómo se cruza información, cómo esto se vincula con la arquitectura, con el diseño, con la filosofía. Mencionaba la doctora Marisa justamente la parte de la semiótica, ¿no? El análisis semiótico de qué te representa, qué realmente te significa, ¿no? Y podemos incluso hilarlo de una manera muy estratégica a lo largo del tiempo, o sea, ver justamente cómo se vincula la parte de diseño interior con la parte de cómo presentamos nuestra mesa, ¿no? A cómo recibimos y así. Sin embargo, yo tengo una duda, para ambos, ¿no? La parte de la higiene, digo, no voy a ser tan puntual como estamos muy metidas ahorita en esta rueda de la pandemia y demás, pero la parte de la higiene, hablabas, Marisa, de esta parte de hospitalidad, ¿no? Hablaste incluso al inicio de tu charla sobre, se estilaba hasta lavar los pies. ¿Qué parte de estos rituales, ¿no? Puede entenderse que tenga que ver o inmiscuirse la parte de la higiene? Y de igual forma con Alberto, a lo largo de esta mesa, esta parte de cómo poner la mesa, entraba el tema de la higiene como tal, ¿no? Si ten cuidado de que no esté manchada la cuchara o algo, si esté escrito, ¿no? Lo dejo para ambos, no sé. Marisa, si Mira, quieres Carolina, empezar. si quieres empiezo yo, Alberto, luego te paso la palabra, porque yo creo, no sé, se hablaba, ¿no? Del patriarca Abraham, que tenía su tienda en el desierto abierta a los 4 rumbos, ¿no? Es para que el que llegara pudiera entrar. Yo creo que era la esposa de Abraham el que decía, a ver, te me lavas los pies antes de pisar la alfombra. Y también hay algo importante, el viajero también llevaba enfermedades. El gran genocidio, que todas estas muertes cuando se encuentran los 2 mundos en Mesoamérica, pues se debió a la viruela, se debió a pequeños microorganismos invisibles, pero que ahí estaban y muy poderosos. Eso también pasaba con los viajeros. Por eso a José y María, que lo tenemos documentado, lo mandan a un establo. O sea, sí te recibo, pero te recibo allá porque yo no sé qué me puedas traer, ¿no? Las defensas de la gente eran pues escasas porque no convivían con otros grupos. Y en esta falta de convivencia también habría que mencionar, por ejemplo, algunas prácticas que tienen que ver con compartir parejas, ¿no? O ofrecer a las hijas en un momento dado, porque si nunca salían de un núcleo y llegaba un momento en que todos los que pertenecían a ese grupo social, en un sentido muy llevado a la neurociencia, esa tribu, pues todos eran parientes y necesitaban ADN distinto para poder y además, aparte, se creaba una alianza. Luego lo vamos a ver con las casas reales europeas, en donde se hacen estos matrimonios de conveniencia. Pero también estos viajeros de caravana, de la ruta de la seda y demás, de repente, pues dejaba que una hija tuviera alguna relación con alguien de ahí para poder tener también la posibilidad de que tuviera descendencia, una familia, sin tener que comprometer que estuviera pues, entre hermanos o primos, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, mira, bendito Dios, estamos en el siglo XXI porque esto de la higiene, la verdad parece que no era lo suyo. Sí, porque hablabas ahorita de cómo había como un lazareto, ¿no? Estos espacios, en arquitectura le llamamos así como una aduana, en la cual llegaba el visitante y se quedaba, o bueno, los animales que se podían pasar o vender, se quedaban de cierta manera como resguardados un tiempo, una cuarentena, justamente para ver si tenían alguna infección o tenían alguna enfermedad. Entonces, ahorita que mencionas, bueno, el lavarse los pies, el checar, ¿no? ¿Qué tanto se mezclaba? La pregunta era, ¿qué tanto se mezclaba en la hospitalidad, el hecho de asearte, ¿no? Para estar presentable, o nada más era como para congraciarse No, contigo.
digo. No, sí era sincera, sí era completa y sí era, una vez que es recibido, es recibido. Y lo ves, por ejemplo, con cómo se comparte el vino, ¿no? Hay una pequeña ceremonia, la libación, que se parece mucho al, vamos a hacer un alacrán con el pulque, y se tira un poco de vino en el suelo antes de compartirlo. Compartir comida es un acto generoso que nos acerca, pero a lo mejor alguien se queda con la pechuga y alguien con el muslito, pero compartir la bebida, el vino o cualquier bebida, va mucho más allá, porque entonces yo te estoy diciendo que tú y yo merecemos la misma dignidad al compartir de la misma fuente esa bebida. No hay una parte mejor que la otra. Tú y yo somos iguales. El vino tiene un significado muy poderoso en la hospitalidad y lo vemos, ¿no? Con el milagro de las bodas de Canaán. Se acaba el vino y no se podía permitir que el anfitrión quedara sin el goce de dar a sus invitados vino. Y entonces le dice la Virgen María, ahora vas porque, mamá, pero si no es mi tiempo, no me importa que no estás viendo la necesidad de hospitalidad que tiene esta familia. Claro. Wow, sí, seguro. Alberto, Sí, Carolina, fíjate que, pues como les platicaba, yo en la pandemia me puse a averiguar cosas de los recetarios y pude leer casi 60 que tenemos aquí entre publicados y no hay una sola mención de las que dices. Sí, es importante que en ningún momento se dice, y lávate las manos bien, por no, ¿eh? O sea, yo creo que se daba por hecho. Y quiero compartirles, aunque sea de lectura, una parte de un documento antiguo, es uno de los primeros recetarios en castellano, que es de 1614, que es el libro de arte de cocina de Diego Granado, que al principio, por cierto, esto es un plagiario. O sea, don Diego Granado se robó el libro de Sensoví, que era un libro catalán, y lo publicó como propio, ¿no? Y luego también tuvo una pelea con el maese Ruperto de Nola, que era el cocinero del rey, haciéndose pasar por cocinero del rey cuando nunca lo fue. Pero bueno, eso es un chisme, ¿no? Pero una de las cosas que vemos aquí y que este libro se leyó mucho en la Nueva España, probablemente se daba por hecho que el que cocinaba tenía que ser aseado. Y dice el capítulo 9 del oficio de cocinero, dice, del cocinero ya se dijo en los capítulos pasados que es oficio de grandísima confianza y debe ser muy bien tratado y hechas ayudas de costa y mercedes, porque, eh, porque sirva con amor y ha de ser bien aposentado y primero que ninguno del oficio de la casa y la despensa ha de ser muy limpio y pacífico y esto basta con lo que se dijo allá arriba. O sea que se da por hecho. Yo no he logrado ver, o sea, en ningún momento de cuídate de que esté limpia la mesa donde se hace el amasijo, lava apropiadamente los recipientes. No hay ni una sola mención de eso. No parece haber sido una preocupación de la época. Bien porque o no sabían exactamente lo de los bichos y las bacterias y todo eso, que es un poco tarde para no saberlo, pero o porque simplemente se daba por hecho. Yo calculo que la cocinera, sí, también en Fray Bernardino de Sahagún se dice la buena cocinera es limpia. Yo creo que eso se da por hecho, Carolina. No tenemos, salvo en algunos recetarios como La cocinera poblana o el libro de las familias de 1870, apartados donde al final te dicen para hacer tu propio jabón, para hacer tu propio desinfectante o detergente. Parece que sí existe la preocupación, pero no es una cosa mandatoria hablar de ello. claro. Y fíjate que sí creo que tengas razón en el sentido, él y yo justamente nos fuimos a la hemeroteca el lunes pasado porque estamos haciendo un artículo comparando la gripe española justamente con el COVID, ¿no? Y viendo cómo había estas grandes publicaciones y qué se publicaba en los periódicos. Y para nuestra sorpresa encontramos nada más a 3 periódicos que realmente profundizaban en el tema, pero no hablaban más bien de los higienistas, ¿no? De cómo ellos daban estas recomendaciones de cómo comportarte ante la pandemia. Pero fueron nada más tres periódicos que encontramos, y mira que leímos bastantes,
buscando en esta época y realmente le daban un apartado muy pequeño a los periódicos. Entonces, sí es probable que no haya habido tanta difusión, ¿no? Y que los que tuvieran acceso tanto a la lectura como a los propios periódicos para verlo, ¿no? Y sí me hubiera gustado más ver más énfasis en esto de lávate las manos, ¿no? Como se daba en la educación en este periodo de principio en la época posrevolucionaria, ¿no? Pero sí, en la época pasada no lo encontramos, al menos en la hemeroteca. Bueno, pero es que es reciente, ¿no? Es Pasteur el que a través de un estudio que le encarga la Comisión de Vinos, que descubre allá ya muy tarde en los 800, que hay unas levaduras que hacen que se convierta el mosto en vino y luego también deducen que así se producía la cerveza, cuando antes se pensaba que era un milagro que se daba en algunos monasterios, casualmente los menos higiénicos, porque ahí andaba la levadura más feliz, pero es muy reciente el descubrimiento de los microorganismos a finales de 1800. Sí, así es. ¿Alguien más Sí, tiene alguna duda? un Alberto. poquito, Carolina, nada más para completar. Estoy ahorita revisando, buscando esa palabra limpio, en los recetarios. Se utiliza como para decir, no hablando de higiene, sino por ejemplo en la cocción de un pastel, cuando metes un popote y sale limpio, es porque ya está cocido. Eso es algo que hacen en cocina para verificar las cocciones, pero la palabra limpio en 1823 no parece haberse usado para la cuestión higiénica, sino limpio de que no tuviera cosas embarradas, que no estuviera crudo, en todas las acepciones de 1823 y del 24. Así es que bueno, pues ojalá que nos podamos meter en ese tema de la higiene, porque sí, no se nombra, ¿eh? Habría que ver. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pero coincido en que más bien era algo que se daba por hecho, que la gente que cocinaba estaba con las manos aseadas y con el agua más o menos servida. O sea, se da por hecho eso, no es un tema referente en el siglo XIX. Sí, yo creería que sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pues agradecemos mucho, el tiempo nos come. Entonces, bueno, para cerrar esta sesión número 16, bueno, les damos este reconocimiento a través del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Bueno, el reconocimiento a la doctora María Isabel Ramos Abascal por su conferencia titulada Ritos de Hospitalidad en el Espacio Gastronómico, Caso Nahua Sierra Norte de Puebla, Ciudad de México, 22 de febrero del 2023. Y bueno, firman al calce la doctora Carolina Magaña Fajardo, de la Universidad de Anáhuac, México, la doctora Alejandra Contreras Padilla, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y su servidora, Elisa García Casillas, del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también a su vez, el reconocimiento al doctor Alberto Peralta de Legarreta por su conferencia titulada Sobre la mesa del siglo XIX, montajes y estéticas. También agradecemos, bueno, a las doctoras Alejandra, Carolina y, bueno, su servidora, que nos estén acompañando en esta sesión. Y bueno, recordarles que pueden seguir esta grabación y de las demás sesiones en nuestro sitio de Facebook de Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana, y también invitarlos a nuestra sesión número 17, que versará sobre arte contemporáneo. La cita es el 29 de marzo a las 17 horas. Estaremos contando con la participación de la doctora Belevita Corichanchich, de la Universidad de Anáhuac, y de la doctora Daniela Bleyer, también de la Universidad de Anáhuac. Les agradecemos mucho y bueno, quedamos a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Bonita tarde a gracias. todos y Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos y todas. Gracias.